Dicen que Dios nunca desperdicia una herida, que cada cicatriz lleva escrito un propósito que aún no podemos leer, que cuando el sufrimiento nos quiebra, no es para destruirnos, sino para reconstruirnos en algo más fuerte, más sabio, más necesario para este mundo. Hay quienes pierden algo y creen haberlo perdido todo, sin saber que justo en ese vacío, Dios está tallando el espacio para un milagro. Esta es la historia de un hombre que perdió 3 dedos y creyó haber perdido su vida entera. Un hombre que maldecía al cielo cada noche, sin saber que Dios estaba escribiendo con tinta invisible una historia de redención que tocaría cientos de corazones. Porque a veces, lo que llamamos castigo es solo el cincel del Creador, dándonos la forma exacta que necesitamos para encajar en su plan perfecto. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Don Esteban Rojas tenía 62 años cuando esta historia comenzó y vivía en un pueblito costero de Ecuador donde el olor a sal se mezclaba eternamente con el aroma de madera fresca. Durante 40 años había sido el carpintero más solicitado de toda la región, conocido por manos que parecían conversar con la madera, por dedos que acariciaban las vetas como quien lee poesía. Pero ahora, don Esteban era apenas la sombra de aquel maestro artesano. Su espalda seguía encorvada por décadas de trabajo, su rostro curtido por el sol del Pacífico conservaba arrugas profundas alrededor de ojos que alguna vez brillaron de orgullo. Su cabello, más blanco que gris, se rizaba rebelde bajo una gorra desteñida que nunca se quitaba. Pero era su mano derecha lo que ahora definía su existencia. 3 dedos faltantes, muñones rosados que terminaban abruptamente donde antes hubo índice, medio y anular. Vivía solo en un taller que olía a aserrín viejo y a sueños rotos, rodeado de herramientas que ya no podía usar correctamente. Su esposa, Marta, lo había abandonado 2 años atrás, poco después del accidente. «No puedo vivir con un hombre a medias», le había dicho antes de irse con el dueño de la ferretería, un hombre con 10 dedos perfectos y sin cicatrices en el alma. Cada mañana Esteban se levantaba al amanecer, no por esperanza, sino por costumbre. Reparaba sillas rotas que la gente le traía por lástima, cobrando apenas unas monedas que alcanzaban para pan y café negro. Su rutina era mecánica: trabajar con torpeza, comer sin hambre, mirar el mar al atardecer preguntándose por qué seguía vivo. Pero había algo que nunca abandonó, ni siquiera en su amargura más profunda. Cada noche, antes de maldecir, «Su suerte», don Esteban rezaba. Era una oración contradictoria, llena de reclamos y súplicas, de rabia y esperanza, mezcladas como agua y aceite que se niegan a unirse. El accidente vivía en su memoria como una pesadilla que se repetía cada vez que cerraba los ojos. Había sido un martes común, hace 2 años y 3 meses. Estaba terminando una puerta de cedro para la casa del alcalde, concentrado en el corte final, cuando la sierra eléctrica saltó sobre un nudo oculto en la madera. El dolor fue instantáneo, cegador. La sangre brotó como una fuente macabra, y cuando miró su mano, 3 de sus dedos yacían sobre el aserrín como gusanos rosados, separados de él para siempre. Lo llevaron al hospital del pueblo, pero ya era tarde para reimplantarlos. El médico habló de infecciones, de cirugía de emergencia, de rehabilitación, pero nadie le habló de cómo vivir después, de cómo ser carpintero sin los dedos que sostenían el mundo. La recuperación física duró 3 meses. La recuperación del alma nunca llegó. Con el tiempo los clientes desaparecieron, algunos por pena, otros por desconfianza. ¿Cómo iba a hacer muebles finos un hombre con una mano destrozada? Los encargos grandes se fueron a talleres de la ciudad. Los pequeños dejaron de llegar cuando corrió el rumor de que don Esteban había cambiado, que ahora era un hombre amargado, difícil, que refunfuñaba mientras trabajaba.
No era mentira. Su economía se derrumbó como una casa sin cimientos. La hipoteca del taller se atrasó 6 meses. El banco enviaba cartas amenazantes que Esteban dejaba sin abrir sobre la mesa, junto a facturas de luz y agua que no sabía cómo pagar. Comía una vez al día, pan con queso cuando había, solo pan cuando no. Sus herramientas más valiosas, aquellas que su padre le había heredado, ahora estaban en la casa de empeño del pueblo. La soledad era peor que el hambre. Los domingos eran los más crueles. Veía familias caminando hacia la iglesia, parejas tomadas de la mano en el malecón, padres jugando con sus hijos en la playa. Él regresaba a su taller vacío, donde el silencio retumbaba como gritos. A veces hablaba solo, largas conversaciones con la madera, con las sombras, con el fantasma del hombre que solía ser. Pero cada noche, sin falta, don Esteban se arrodillaba frente a un pequeño crucifijo colgado en la pared del taller. Era un Cristo tallado en madera de palo santo, hecho por sus propias manos años atrás, cuando aún las tenía completas. «Señor», decía con voz quebrada, «no entiendo tu voluntad. No entiendo por qué me quitaste lo único que sabía hacer. Pero sigo aquí, sigo esperando que me expliques». Y luego, siempre, añadía entre dientes, «aunque ya no sé si estoy esperando tu respuesta o tu misericordia para dejar de despertar». Aquel domingo de octubre amaneció extraño. El cielo sobre el Pacífico se veía de un gris metálico, espeso, como si alguien hubiera derramado plomo fundido sobre el horizonte. Las gaviotas volaban bajo, inquietas, lanzando graznidos que sonaban a advertencia. Los pescadores del muelle decidieron no salir. Cuando el mar huele a hierro y las olas vienen mansas antes de la tormenta, los viejos del océano saben que es mejor quedarse en tierra. Don Esteban no prestó atención a las señales. Estaba en su taller desde las 6 de la mañana, lijando con una sola mano el respaldo de una silla que el panadero le había traído la semana anterior. El trabajo que antes le tomaba 1 hora, ahora le llevaba todo el día. Cada movimiento era un recordatorio de su incompletud, cada herramienta un reproche silencioso. Cerca del mediodía, el viento comenzó a soplar con fuerza, primero en ráfagas suaves que hacían bailar el aserrín sobre el suelo del taller, luego en golpes más violentos que sacudían las ventanas de madera. Las nubes se acumularon rápidamente, transformando el día en un crepúsculo anticipado. El aire se volvió pesado, húmedo, cargado de electricidad que hacía que cada pelo del cuerpo se erizara en alerta. A las 3 de la tarde, el cielo se abrió. La lluvia no cayó, se desplomó como una cortina sólida de agua. Los truenos retumbaban tan cerca que hacían vibrar las paredes del taller. Los relámpagos iluminaban el interior en fogonazos blancos que convertían las sombras en fantasmas danzantes. Don Esteban cerró las ventanas, aseguró la puerta principal y encendió una lámpara de queroseno que proyectaba luz temblorosa sobre su espacio de trabajo. La tormenta rugía afuera como una bestia enfurecida. El viento aullaba entre las rendijas de madera. La lluvia golpeaba el techo de zinc en un repicar constante que aturdía los pensamientos. Era el tipo de tormenta que hace que la gente se sienta pequeña, que recuerda que la naturaleza es más grande que nuestros problemas, más poderosa que nuestro orgullo. Esa noche, mientras la tempestad sacudía su pequeño refugio de madera, don Esteban se arrodilló frente al Cristo tallado. La luz de la lámpara hacía que las sombras bailaran sobre el rostro de la figura, dándole una expresión casi viva. «Señor», comenzó Esteban, su voz apenas audible sobre el estruendo de la lluvia, «si esta tormenta es tu forma de hablarme, te escucho. Si vas a llevarte mi taller también, adelante. Ya no me queda nada que perder, excepto este cuerpo cansado y este corazón que ya no sabe si latir o rendirse». Pero entonces, en medio de su oración amarga, algo cambió en su pecho. Una pequeña chispa, diminuta como una brasa escondida bajo cenizas, se removió dentro de él. Y sin saber por qué, añadió con voz más suave: «Pero si aún tienes algún plan para mí, dame una señal. Dame algo que me recuerde que no soy solo un hombre roto esperando el final». El trueno que siguió fue tan estruendoso que Esteban sintió que el cielo mismo había respondido, aunque no sabía si con promesa o advertencia.
El golpe en la puerta llegó cerca de las 9 de la noche. 3 toques firmes que apenas se escucharon sobre el ruido de la tormenta. Don Esteban alzó la cabeza, confundido. ¿Quién vendría a su taller en medio de semejante diluvio? Los golpes se repitieron, más insistentes esta vez, acompañados por una voz aguda que atravesó la madera. «Por favor, ayuda». Esteban se levantó despacio, sus rodillas protestando por las horas de estar arrodillado. Abrió la puerta con cautela, y la ráfaga de viento y lluvia casi lo tumbó hacia atrás. Allí, empapados hasta los huesos y temblando de frío, estaban una mujer delgada de unos 30 años y un niño que no podía tener más de 10. La mujer tenía el rostro demacrado por el cansancio, el pelo negro pegado a las mejillas, los ojos oscuros llenos de una súplica silenciosa. Vestía un uniforme de empleada doméstica que chorreaba agua sobre el suelo de madera, pero fue el niño quien captó toda la atención de Esteban. Era pequeño para su edad, con rasgos delicados y ojos enormes color caramelo que brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Su cuerpo estaba torcido de una manera que Esteban reconoció inmediatamente. Parálisis cerebral. La cabeza inclinada ligeramente hacia un lado. Los movimientos torpes y descoordinados. Y su mano izquierda, Dios santo, su mano izquierda estaba contraída en una posición permanente. Los dedos doblados hacia adentro como garras. El pulgar atrapado bajo los otros dedos en un puño cerrado que jamás se abriría completamente. Don Esteban, jadeó la mujer, necesitamos refugio. El autobús nos dejó en el pueblo, pero con la tormenta no podemos llegar a casa. Vi luz en su taller, por favor. Su voz se quebró al final, y Esteban pudo ver que estaba al borde del colapso físico. Algo se retorció en el estómago de Esteban. Su primer instinto fue decir que no, cerrar la puerta, regresar a su soledad y su amargura. ¿Qué podía ofrecer él, un hombre roto, a esta mujer desesperada y este niño discapacitado? Pero entonces, una voz interior, suave como un susurro pero firme como roca, habló dentro de su pecho. Tú también estuviste en la tormenta. Tú también buscaste refugio. Esteban miró su propia mano mutilada, luego la mano deformada del niño, y algo en su corazón se agrietó como una presa a punto de ceder. «Entren», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Rápido, antes de que se enfermen». Y mientras la mujer y el niño entraban trayendo consigo olor a lluvia y esperanza, Esteban sintió que algo más había entrado con ellos, algo invisible pero poderoso, algo que olía a segundo acto, a nueva oportunidad, a propósito no cumplido. Don Esteban cerró la puerta contra la furia de la tormenta y, durante un momento solo, se quedó mirando a sus inesperados visitantes. La mujer temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban y el niño estaba pálido, sus labios con un tinte azulado preocupante. «Necesitan quitarse esa ropa mojada», dijo Esteban con voz más áspera de lo que pretendía, producto de años sin ejercitar la amabilidad. Buscó en un viejo baúl y sacó 2 mantas de lana que olían a naftalina y recuerdos. Le dio una a la mujer y envolvió al niño con la otra, frotando suavemente sus pequeños hombros para entrar en calor. Luego encendió el anafe de leña que usaba para calentar cola de carpintero y puso una olla con agua. «No tengo mucho», admitió mientras rebuscaba en sus escasas provisiones, «pero puedo hacer café y calentar un poco de sopa». La mujer se presentó como Rosa, empleada doméstica en una casa de la ciudad, a 3 horas en autobús del pueblo. El niño era su hijo Miguelito, y ese domingo habían ido a visitar a la abuela enferma en un caserío cercano. «Se nos hizo tarde», explicó Rosa con voz cansada, «y con la tormenta el autobús nos dejó aquí. No conocemos a nadie en el pueblo». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran solo por el frío. «Gracias, don Esteban. Gracias por no cerrar la puerta». Mientras el agua hervía, Esteban notó que Miguelito miraba fascinado las herramientas colgadas en las paredes del taller. Los ojos del niño recorrían cada sierra, cada formón, cada cepillo de madera con una mezcla de asombro y anhelo que Esteban conocía bien. Era la misma mirada que él había tenido décadas atrás, cuando su padre lo llevó por primera vez al taller. «¿Te gusta la carpintería?», preguntó sin pensarlo.
Miguelito asintió con entusiasmo, sus ojos iluminándose de una manera que transformaba completamente su rostro. «Me encanta», dijo con una voz suave pero llena de pasión. «Siempre he querido aprender a hacer cosas, a construir, pero...» Su mirada bajó hacia su mano contraída, y toda la luz se apagó de su rostro. «Nadie quiere enseñarme. Dicen que no puedo». Esas palabras cayeron sobre Esteban como piedras. «No puedo». Las mismas palabras que le habían dicho a él después del accidente. Las mismas palabras que él mismo se repetía cada mañana al mirarse en el espejo. De repente, vio algo que no había visto antes. Este niño no era diferente a él. Ambos habían sido marcados. Ambos llevaban manos que el mundo consideraba rotas, inútiles. Sirvió la sopa en tazones despotillados y se sentó frente a ellos. La conversación fluyó lentamente al principio, como agua de manantial buscando su cauce. Rosa le contó sobre su vida, viuda desde que Miguelito tenía 3 años, trabajando sol a sol para pagar terapias que apenas ayudaban, soñando con darle a su hijo algo más que lástima del mundo. Y Miguelito, con esa transparencia brutal de los niños, le preguntó a Esteban: «¿A usted también le duele?». Esteban miró su mano mutilada, esos 3 muñones que había aprendido a odiar. «Todos los días», admitió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «Pero ¿sabes qué es lo que más duele? No los dedos que perdí, sino el hombre que creí perder con ellos». Miguelito lo miraba con una comprensión demasiado profunda para su edad, asintiendo como si entendiera perfectamente. «Mi mamá dice que Dios nos da pruebas porque confía en que somos lo suficientemente fuertes para superarlas», murmuró el niño. Rosa sonrió con tristeza, acariciando el cabello de su hijo. La tormenta amainó cerca de las 5 de la madrugada, dejando tras de sí un mundo lavado y brillante. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por las ventanas del taller, Rosa y Miguelito ya estaban despiertos, doblando cuidadosamente las mantas que habían usado. «No sé cómo agradecerle, don Esteban», dijo Rosa, sus ojos húmedos de gratitud genuina. Esteban los acompañó hasta la parada de autobús, cargando en su brazo bueno una pequeña bolsa con pan y frutas que insistió en que llevaran. Antes de subir al vehículo, Miguelito se giró y lo miró con esos ojos enormes llenos de algo parecido a la admiración. «Don Esteban», dijo con voz tímida, «¿puedo volver algún día para que me enseñe carpintería?». La pregunta tomó a Esteban completamente desprevenido. Cuando el autobús desapareció en una nube de polvo y el pueblo volvió a su rutina matinal, don Esteban regresó a su taller, pero algo había cambiado. El espacio olía diferente, no solo a madera y soledad, sino a vida reciente, a presencia humana, a propósito. Miró el crucifijo tallado en la pared y una sonrisa pequeña, oxidada por falta de uso, apareció en su rostro. «¿Esa fue tu señal, señor?», preguntó al aire. El taller no respondió, pero Esteban sintió que tal vez, solo tal vez, el cielo estaba sonriendo también. 3 semanas después de aquella noche de tormenta, la vida de don Esteban siguió su curso descendente. El banco finalmente hizo efectiva su amenaza. Tenía 30 días para pagar la deuda atrasada del taller, o perdería el lugar que había sido su hogar, y sustento por 40 años, $8,000, una fortuna que podría haber sido manejable cuando tenía trabajo regular, pero ahora era una montaña imposible de escalar. Intentó conseguir trabajos extras, ofreció sus servicios para reparaciones menores en el pueblo, pero la competencia era feroz y su reputación como el carpintero amargado con una mano no ayudaba. Logró algunos encargos, una ventana reparada aquí, un marco de foto allí, pero el dinero que ganaba apenas cubría la comida más básica. Cada noche contaba las monedas sobre la mesa, haciendo cálculos que nunca cuadraban, rezando por un milagro que parecía cada vez más lejano. Para colmo de males, el dolor en su mano mutilada empeoró. Los muñones se inflamaron, un rojo furioso que palpitaba con cada latido de su corazón. El médico del centro de salud le diagnosticó una infección por heridas mal cicatrizadas. Años de trabajar sin los cuidados apropiados, usando la mano de formas para las que ya no estaba diseñada. Habían cobrado factura. Necesitaba antibióticos, posiblemente otra cirugía menor. ¿Con qué dinero?
preguntó Esteban con una risa hueca que no tenía nada de alegría. Una mañana de noviembre, mientras barría aserrín con movimientos mecánicos, escuchó que alguien golpeaba la puerta del taller. Era Rosa, la mujer de aquella noche de tormenta, con Miguelito tomado de la mano. El niño brillaba de emoción. «Don Esteban», dijo Rosa con voz esperanzada, «Miguelito no ha dejado de hablar de usted desde esa noche. Pregunta todos los días cuándo puede volver. Yo sé que es mucho pedir, pero ¿podría enseñarle algo de carpintería? No puedo pagarle mucho, pero…» Esteban estuvo a punto de decir que no. ¿Cómo podía enseñar él, un fracaso viviente, un hombre a punto de perder hasta su taller? ¿Qué tenía que ofrecer excepto frustración y amargura? Miró a Miguelito y vio la esperanza pura en esos ojos color caramelo, una esperanza que él había perdido hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía. Y entonces, sin entender completamente por qué, sin siquiera pensar en las consecuencias, don Esteban dijo: «Tráelo los domingos. No cobro, pero tiene que prometer que va a trabajar duro». La sonrisa que iluminó el rostro de Miguelito fue como el sol saliendo después de años de noche perpetua. Rosa lloró de gratitud. Abrazó a Esteban con tanta fuerza que le dolieron las costillas, y por primera vez en 2 años, Esteban sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún podía servir para algo. Esa noche, arrodillado frente al crucifijo con su mano infectada palpitando de dolor y la noticia del desalojo quemando en su mente, don Esteban oró diferente. «Señor, no entiendo qué estás haciendo. Estoy al borde del precipicio, a punto de perderlo todo, pero hoy le prometí algo a ese niño, así que te pido, dame fuerzas para cumplir esa promesa. Aunque sea lo último que haga en este taller, déjame enseñarle a Miguelito que las manos rotas también pueden crear belleza». Los domingos con Miguelito se convirtieron en el único día de la semana que Esteban esperaba con algo parecido a la alegría. Durante 6 meses, cada semana sin falta, Rosa traía a su hijo al taller a las 9 de la mañana. Esteban descubrió algo sorprendente. Enseñar a alguien con limitaciones lo obligaba a reinventarse, a pensar de formas que nunca había considerado. No podía simplemente demostrar y esperar que Miguelito copiara. Tenía que adaptar, modificar, crear soluciones nuevas. Desarrolló técnicas que nunca había imaginado. Usaba su mano completa y su mano mutilada en conjunto, demostrándole a Miguelito que no necesitaba 5 dedos para sostener una pieza. 3 podían funcionar si sabías cómo distribuir el peso. Inventó sujeciones especiales, adaptó herramientas para que pudieran ser manejadas con una sola mano o con manos poco convencionales. Le enseñó a Miguelito a usar su cuerpo entero como herramienta: el codo para presionar, el hombro para estabilizar, incluso las rodillas para sostener piezas. Mientras trabajaba con sus manos limitadas, y Miguelito floreció. El niño tenía un talento natural que Esteban no había visto en décadas. Su mano contraída no le impedía sentir la madera, entender sus vetas, respetar su naturaleza. En poco tiempo, Miguelito estaba haciendo pequeñas cajas, marcos de fotos, incluso un taburete que, aunque imperfecto, estaba hecho con amor y determinación. Cada logro del niño sanaba algo profundo en Esteban. Descubrió que su valor no estaba en tener dedos perfectos, sino en el conocimiento acumulado de 4 décadas, en la paciencia que solo viene con los años, en el corazón que aún podía latir por algo más grande que su propio dolor. Rosa notaba el cambio no solo en su hijo, sino en don Esteban. El carpintero amargado comenzó a sonreír de nuevo. Su espalda, aunque encorvada, parecía menos derrotada. Empezó a cuidar su apariencia, a limpiar el taller con más frecuencia, a ver las mañanas como nuevas oportunidades en lugar de condenas repetidas. «Está usted salvando a mi hijo», le dijo Rosa un domingo, con lágrimas en los ojos. Esteban negó con la cabeza. «Él me está salvando a mí». Un domingo de mayo, 6 meses después de que comenzaran las lecciones, Rosa llegó al taller con Miguelito y un hombre alto, de unos 40 años, con traje oscuro y portafolio de cuero. «Don Esteban», dijo Rosa con voz temblorosa de emoción, «este es el señor Diego Velasco, el padre de Miguelito». Esteban se quedó helado. Durante todos esos meses, Rosa nunca había
mencionado que el padre del niño estuviera vivo. ¿Padre?, repitió confundido. El hombre se adelantó con la mano extendida, sus ojos grises brillando con algo que parecía una mezcla de emoción contenida y determinación. Don Esteban, permítame explicarle. Yo dejé a Rosa cuando Miguelito nació con parálisis cerebral. Fui un cobarde que no pudo aceptar que mi hijo fuera imperfecto. Diego Velasco se sentó pesadamente en un banco del taller, su elegancia corporativa contrastando brutalmente con el acerrín del suelo. He pasado 8 años construyendo una carrera como arquitecto, ganando dinero, acumulando éxito. Pero hace 3 meses, Rosa me llamó. Me dijo que Miguelito había encontrado un maestro, que estaba aprendiendo carpintería, que estaba transformándose. Yo no lo creí. Pensé que era imposible. Así que vine hace un mes, sin anunciarme, solo a observar desde lejos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de este hombre exitoso mientras continuaba. Los vi a través de la ventana del taller. Vi cómo usted, con su propia limitación, le enseñaba a mi hijo que las discapacidades no son el final, sino el comienzo de una forma diferente de hacer las cosas. Vi cómo Miguelito brillaba mientras trabajaba, cómo su autoestima florecía, cómo se reía. Y me di cuenta de que había estado ciego al verdadero valor de las personas, a lo que realmente significa la perfección. Diego se levantó y caminó hacia donde estaban colgadas algunas de las creaciones de Vinci. Miguelito, pequeñas, imperfectas, pero rebosantes de amor y esfuerzo. Usted le dio a mi hijo algo que ninguna terapia pudo darle: propósito, dignidad, la creencia de que puede contribuir a algo hermoso a este mundo. Y al hacerlo, don Esteban me dio a mí una segunda oportunidad de ser padre. Diego Velasco abrió su portafolio y sacó un folder grueso. Don Esteban, soy el arquitecto principal del nuevo proyecto ecoturístico Bahía Dorada, un complejo de cabañas de lujo que se construirá en la costa, a 20 kilómetros de aquí. Necesitamos todo el trabajo de carpintería artesanal, muebles, puertas, ventanas, decoraciones. Es un contrato de 2 años, posiblemente más. Esteban no podía procesar las palabras. Miraba al hombre sin comprender, su cerebro negándose a creer lo que sus oídos escuchaban. Pero yo, mi mano, no puedo trabajar como antes, tartamudeó. Diego sonrió con suavidad. Precisamente por eso lo quiero a usted. Quiero que dirija el taller de carpintería del proyecto, que contrate a otros artesanos, especialmente aquellos que el mundo ha descartado, personas con discapacidades, personas que creen que ya no sirven. Usted les enseñará las técnicas adaptativas que desarrolló. Crearemos muebles únicos, con alma, hechos por manos que conocen el valor de cada pieza, porque tuvieron que luchar por el derecho de crearlas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas de don Esteban, surcos salados que brillaban bajo la luz de la mañana. Y hay más, continuó Diego sacando un cheque del folder. Este es un adelanto de $20,000. Úselo para pagar sus deudas, comprar herramientas nuevas, preparar su taller. Y esto, sacó otro documento. Es la liquidación de la hipoteca de su taller. Ya no le debe nada al banco. Este espacio es suyo, libre y limpio para siempre. Esteban cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos que había contenido durante años. Rosa lloraba también, abrazando a Miguelito, quien miraba la escena con ojos enormes, llenos de confusión feliz. No entiendo, jadeó Esteban entre lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto por mí? Diego se arrodilló junto a él, poniendo una mano sobre su hombro tembloroso. Porque usted le devolvió la vida a mi hijo. Porque me enseñó que la verdadera perfección no está en tener todas las piezas, sino en saber qué hacer con las que te quedan. Usted es el hombre más rico que conozco, don Esteban, porque tiene algo que ningún dinero puede comprar: la capacidad de transformar dolor en propósito. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que Esteban nunca había imaginado. Pagó cada centavo que debía, sintiendo cómo años de peso se desprendían de sus hombros con cada firma, con cada recibo cancelado. Compró herramientas nuevas, adaptadas, algunas diseñadas específicamente para personas con limitaciones físicas. Limpió el taller de arriba a abajo, pintó las paredes, reparó el techo. El espacio que había sido su prisión se transformó en su palacio de 1900 posibilidades. Pero lo más importante,
Llegó 3 semanas después, cuando don Esteban colocó un letrero nuevo en la entrada de su taller: Escuela de Carpintería Adaptativa. Todos son bienvenidos. Y debajo, en letras más pequeñas: Dios no hace manos rotas, solo manos diferentes. La primera clase comenzó un sábado por la mañana con 5 estudiantes. Miguelito, un veterano de guerra que había perdido el brazo izquierdo, una mujer con artritis severa que amaba trabajar la madera, un joven con síndrome de Down que soñaba con hacer juguetes, y un anciano parcialmente ciego que quería tallar una última pieza antes de que la oscuridad lo consumiera completamente. Esteban los miró a todos, ese grupo dispar de almas marcadas por la vida, y sintió algo que no había experimentado en años: gratitud pura, sin mezcla de amargura. «Bienvenidos», dijo con voz firme y clara. «Aquí no vamos a aprender a trabajar a pesar de nuestras limitaciones. Vamos a aprender a trabajar precisamente a través de ellas, porque cada cicatriz cuenta una historia, y cada historia merece convertirse en algo hermoso». Y mientras el sol de la mañana bañaba el taller con luz dorada, don Esteban supo que Dios nunca lo había abandonado, simplemente lo había estado preparando, tallando, dándole forma para este momento exacto. 6 meses después del inicio de la escuela, el taller de don Esteban se había convertido en algo más grande que un simple lugar de aprendizaje. Era un santuario para las almas heridas que buscaban redención a través de la creación. Diego Velasco no solo cumplió su promesa, sino que la expandió, incorporando las creaciones de los estudiantes de Esteban en cada rincón del complejo turístico Bahía Dorada. Las cabañas se llenaron de muebles únicos, cada pieza con una placa que contaba la historia de quién la había hecho y qué obstáculo había superado para crearla. Los turistas quedaban fascinados. No solo compraban los muebles, sino que pedían piezas personalizadas, dispuestos a pagar precios premium por objetos hechos con tanto amor y significado. El dinero que llegaba se reinvertía: más herramientas, más materiales, becas para estudiantes que no podían pagar nada. Don Esteban se convirtió en un maestro de tiempo completo, dedicando cada hora del día a enseñar, guiar, inspirar. Pero la expansión del bien no se detuvo en lo material. Esteban comenzó a visitar hospitales, centros de rehabilitación, asilos de ancianos. Llevaba sus herramientas adaptadas y ofrecía talleres gratuitos. La carpintería sana, decía a médicos escépticos, no cura el cuerpo, pero cura algo más profundo, cura la creencia de que ya no sirves, que tu historia terminó. Cada pieza que creas es una declaración: sigo aquí, aún tengo algo que ofrecer. La casa misma de don Esteban se transformó. Abrió sus puertas a estudiantes que venían de lejos, convirtiéndola en una especie de residencia informal, donde personas de toda la región llegaban a aprender durante semanas o meses. La cocina siempre tenía comida para compartir, el comedor se llenaba de risas y historias cada noche, y el viejo taller que una vez resonaba solo con el eco de la soledad, ahora vibraba con el sonido de una docena de manos trabajando en armonía, algunas completas, otras rotas, todas valiosas. Miguelito, ahora de 11 años, se había convertido en el asistente estrella de Esteban. Su progreso era tan notable que algunos lo llamaban el pequeño maestro. Pero lo más hermoso era ver la relación entre el niño y su padre, reconstruirse pieza a pieza, como uno de los muebles del taller. Diego pasaba los fines de semana en el taller, no como arquitecto, sino como aprendiz, trabajando codo a codo con su hijo, aprendiendo a valorar la imperfección como una forma de perfección más profunda. Un domingo, la iglesia del pueblo invitó a don Esteban a dar testimonio durante la misa. Él, que durante años había maldecido a Dios entre dientes, subió al púlpito con su mano mutilada, visible para todos. «Hace 2 años», comenzó, con voz que temblaba de emoción, «yo creía que Dios me había castigado, que me había quitado lo único que me daba valor. Hoy entiendo que Él no me quitó nada, me estaba preparando. Me quitó 3 dedos para darme 1000 manos más, las manos de todos aquellos a quienes ahora puedo ayudar. Dios no desperdicia ninguna herida. Cada cicatriz es una semilla de la que puede brotar un jardín. No hubo un solo ojo seco en aquella iglesia. La historia de don Esteban Rojas
nos enseña una verdad que el mundo necesita desesperadamente recordar. Nuestras heridas no son el final de nuestra historia, sino el principio de un capítulo que nunca habríamos escrito sin ellas. Lo que parecía una maldición era en realidad una preparación. Lo que se sintió como abandono divino era simplemente Dios moviéndose en silencio, tallando en la oscuridad la obra maestra que solo la luz del tiempo revelaría. Hoy, el taller de Don Esteban sigue funcionando, una luz de esperanza para todos aquellos que creen que ya no tienen nada que ofrecer. Y cada pieza de madera que sale de ese lugar lleva grabada una verdad invisible pero eterna. La mano de Dios trabaja mejor a través de manos que conocen el quebranto, porque solo los que han sido rotos saben cómo pegar las piezas de otros con la delicadeza que merece el dolor ajeno. 3 dedos perdidos, 1000 corazones sanados. Esa es la matemática del cielo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora, quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.